tenemos evidencia de que se nombraron un cronista oficial porque hay datos del nombramiento de otros cronistas en épocas posteriores, ¿no? Y estoy hablando de fines del 17 y de principios del 18, solamente que ninguno de ellos cumplió. Yo no sé si a los prelados no les interesaba, o sea, a los provinciales no les interesaba la escritura de la historia, porque no los llamaban a cuentas, o si ellos mismos decían, bueno, pues nada más este título de cronista, por ahí lo imprimo en unas novenas a la Virgen, yo digo que soy cronista de la provincia, pero no hago nada, ¿no? Hasta, digamos, los primeros años del siglo XVIII, que se le da el nombramiento oficial, porque esas tablas capitulares sí existen, a Nicolás de Ornelas y Valdivia. Este señor Ornelas y Valdivia era un criollo de segunda, tercera o cuarta generación procedente de los Altos de Jalisco, o sea, de la zona que hoy ocupa Arandas, Tepatitlán y la tierra del mariachi, todo aquello, de ahí venía. Y este tipo de circunstancias es importante mencionarlo porque también se va a notar en la escritura de su historia. ¿Por qué? ¿Qué fase está atravesando la provincia franciscana de Jalisco en este momento? Ya de cualquier manera los religiosos se han acostumbrado a que hay que rendirle cuentas al obispo, en que hay que presentar los exámenes de suficiencia de lenguas, pues si vas a predicar en otomí, a ver, viene el examen. Ya se han acostumbrado a que tienen que recibir lo que se llama canónica colación por parte del obispo o nombramiento oficial para tener la titularidad de una doctrina, para ser el cura doctrinero. Cosa que antes se pasaban por alto, pero a partir de esta fecha ya no, ¿no? Ya hay un mejor control del episcopado, en este caso de la Mitra de Guadalajara, sobre estos franciscanos, ¿no? Pero aún así sigue el pleito por las doctrinas, y en este caso ya el obispo no es Ruiz Colmenero, o sea, estamos hablando casi del periodo de vida de Ornelas, de Nicolás de Ornelas. Ya el obispo es Juan Santiago de León Garavito, que empieza a pelear con los franciscanos de Guadalajara, concretamente de la capital neogallega, por el control de una serie de cosas, ¿no? Los franciscanos escriben quejándose a Madrid de que el obispo está tratando de intervenir en la administración de la orden, en el nombramiento de ministros doctrineros, y a cambio el obispo escribe también a Madrid diciendo que los franciscanos se entrometen en la organización de las procesiones que hace la catedral en Guadalajara y que quieren decidir allí, ¿no? Ya tanto llega el pleito, ya tan fuerte es, que la propia corona empieza por mandar cédulas reales, ¿no? Se pone en su lugar al obispo, se pone en su lugar a los franciscanos, diciéndoles que están sometidos a la autoridad episcopal. Y bueno, los problemas por las doctrinas siguen. Un poco el panorama que le toca vivir a Nicolás de Ornelas y Valdivia, ¿no? En este contexto se le ordena escribir una crónica entre los años 1712, creo que es nombrado en el 10, en el 12, y se tarda unos 6 años en producir una historia. O sea, ¿de qué tenor va a ser la obra que escriba Nicolás de Ornelas y Valdivia? Bueno, pues la primera parte la desconocemos porque fue el caso de otra de estas crónicas que se escribió, que no se publicó en su momento, que fue a dar a la estantería de la Biblioteca de Jalisco y que en el siglo XIX se perdió como tantas otras, ¿no? Pero la parte que sí conocemos, que no sabemos si tenía 3 libros o 4, parece que lo que se encontró fue el libro tercero, y la parte que conocemos habla del avance de las fundaciones franciscanas en Jalisco. Y el hincapié que hace Ornelas es en las imágenes milagrosas que existen en la provincia y que todas son o de promoción o de fabricación franciscana. Lo que él describe es lo que yo llamo la cartografía del milagro o de la devoción encendida. Y le parece muy importante hablar también de la expansión de la población española en la provincia de Jalisco. Decía, lo que antes eran pueblos de indios, ahora son florecientes centros de población española, y todos son muy cristianos y muy racionales, y vienen de linajes de prosapia, porque descienden de los primeros conquistadores que entraron a esta provincia, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y no es gratuito, digo, que hablemos también a veces de los datos biográficos de los cronistas, porque él mismo procedía de una zona, la zona de Arandas, de Tepatitlán, de los Altos de Jalisco, que tenía pretensiones de ser zona solamente de ocupación española. Aquí no hubo indios, decían con mucho orgullo, ¿no? Todo esto se ve reflejado en la escritura de su crónica. El avance de la cristiandad,
la ampliación de las poblaciones españolas en antiguas doctrinas indígenas, ¿no? Y el surgimiento de muchas santas imágenes a las cuales la población le tiene gran devoción. Hacen milagros. Esta es más o menos la tónica de esta crónica de Ornelas. A mediados del siglo XVIII va a haber otro cronista. Hay otros cronistas intermedios que no cumplen. Y vamos a encontrar otro que a mediados del siglo XVIII sí cumple con su encomienda. No hay constancia de que haya sido nombrado oficialmente porque esa tabla capitular tampoco existe, pero sí produce una crónica. Y esta es la obra de Francisco Mariano de Torres, que da continuación a la obra que iniciara Tello, que continúa Ornelas. Por cierto, se me pasó decirles que otro de los méritos de la crónica de Ornelas, en lo que sí se conservó, es que habla de la expansión misional hacia Coahuila. Algo que no ocurrió en vida de Tello, que sí ocurre en vida de Ornelas y de lo que él da cuenta, y esa parte es valiosa porque parece que la documentó, no en la crónica de Tello, no en historias franciscanas de otro tipo, sino comunicación verbal de los misioneros que trabajaron en Coahuila. Eso sería un valor adicional en la obra de Ornelas, aparte de hablar de las imágenes milagrosas, ¿no? Y bueno, decía, pues a mediados del siglo XVIII, Francisco Mariano de Torres, que parece que sí le gustaba escribir historia por sí mismo, ¿no? Y que de quien no podemos decir si fue nombrado cronista oficial o no, escribió una crónica de Jalisco, cuyos títulos les leeré a continuación porque desde luego no me los memorizo, ¿no? En el momento en el que lo nombran o en el que él decide escribir una historia, este religioso acude, como sus antecesores, a la biblioteca del convento y al archivo conventual, tuvo a su disposición los materiales, y trata de confeccionar una obra que va a iniciar, por lo que sabemos, porque tampoco está completo el manuscrito que se encontró, inicia con lo que me imagino que iniciaron todos. No sé por qué extraña maldición, los libros primeros de estas obras están perdidos todos, ¿no? Y deben haber iniciado con eso, con el descubrimiento, la conquista, a cargo de Cortés, y la expansión del evangelio hacia tierras occidentales, ¿no? Y que va a continuar, esta está mucho más completa que la de Ornelas, con la expansión franciscana sobre tierras de Jalisco. Y déjenme hablar de la estructura. El libro 2 de Mariano de Torres habla de la conquista de la Nueva Galicia. Están perdidos parte de sus capítulos, del capítulo 1 al 7, pero el resto que sí se completa, que sí está completo, perdón, habla de la expansión franciscana sobre el territorio que hoy ocupa Jalisco. El resto de ese libro 2 habla de la conquista temporal, hace una división entre lo que él llama conquista temporal y conquista espiritual, y si no lo denomina así, esa es la idea, ¿no? Habla por una parte del avance de las tropas españolas, iniciando con Nuño de Guzmán, hasta terminar con fundaciones que ya no forman parte de la Nueva Galicia, sino que son las de Sinaloa. Y el libro 3, o sea, el libro 2 habla de la primera expansión franciscana y de la conquista material o temporal. Y el libro 3 habla de lo que él denomina, o se alude como la obra franciscana, la conquista espiritual franciscana de Jalisco, ¿no? Empezando por la introducción en el territorio de Michoacán y siguiendo con la separación de las dos provincias y hablando de la expansión franciscana, en principio en la zona central de Jalisco y después hacia la costa en la zona de Nayarit y la extensión a la Tierra Caliente. Y básicamente eso es lo que se conserva de la obra de Francisco Mariano de Torres, ¿no? Este fraile fue un fraile peculiar porque le toca vivir en el momento en el que ya la orden franciscana perdió este pleito secular con los obispos, en los que ya la corona decretó la secularización de las doctrinas. Este fue Fernando VI, que primero en 1749 y luego ya en los años 50 dispone que todos los regulares deberán devolver las doctrinas que tuvieran
a los obispados para que los obispos provean allí, para que nombren allí clérigos seculares que se hagan cargo ya de la atención de la feligresía. Y dice, y todos los regulares regresan a sus conventos. O sea, los despojan de las doctrinas y les dejan unas cuantas casas para que residan. Ya no tienen interacción, a partir de allí, con la feligresía indígena, ni española, ni de ningún otro tipo. Esta es la época en la que trabaja Francisco Mariano de Torres. Y su historia tiene ya un tono nostálgico, ya no es el tono combativo de Tello, ni el tono de exaltación de las imágenes santas de Ornelas, sino ya es un tono nostálgico, histórico nostálgico. Todo esto hicimos nosotros, ahora ya nuestra obra está en manos de los obispos. Tiene también notas importantes sobre lo que está ocurriendo en su tiempo y que evidentemente no le gusta. Dice, los indígenas han perdido o están perdiendo todo esto que nosotros introdujimos en ellos, ¿no? Por ejemplo, que los cantos litúrgicos en náhuatl. Hay una parte muy muy interesante que también les quiero leer textualmente, que habla con nostalgia de eso que ellos hicieron, que ellos introdujeron y que ahora la introducción de un nuevo clero diocesano que tiene otras ideas están haciendo que se pierdan estas tradiciones, ¿no? Habla también de las danzas que los indígenas realizaban, las danzas litúrgicas, que los franciscanos propiciaron en algún momento y que cosas que tienden a perderse, pero les leo sobre los cantos. Decía, observaban también los indios en todas partes, aunque ya se ha quitado en algunas, venir los domingos a la doctrina, cada barrio con su bandera, puestos en fila con mucho orden, cantando el Tehuantzintl, que es el Te Deus Laudamus, traducido en lengua mexicana, con increíble devoción. Y en la iglesia cantaban Citlaupile, Santa María, salva muy devota en su lengua, con tan tierno, dulce y fervoroso tono, que siendo yo la misma nieve, se me encendía el corazón siempre que la oía. E hice mis diligencias por aprenderla solamente por cantarla con ellos, aunque nunca lo pude conseguir. Ya estos cánticos y buen orden se han perdido en algunas partes, aunque no faltan a la doctrina, pero ni vienen en comunidad ni cantando, y la salve dicha ya se reza en muy pocas partes. Atribúyolo yo primeramente al comercio con las gentes, que porque ellos no lo hacen, o sea, porque el comercio con las gentes está hablando de la introducción de otros elementos de población en estos pueblos indígenas, de españoles, de mestizos y demás. Porque ellos no lo hacen, o sea, porque esta población ajena a la comunidad indígena no lo hace, da vergüenza a los indios el hacerlo, y también a la omisión de sus ministros. Y en algunos casos a comisión, pues ante mí se ha loado un eclesiástico mozo, por no llamarle muchacho, con más jactancia que si hubiera clavado una lanza en Orán, que les había quitado a los indios de cierto pueblo que cantaran el tehuanite. Es triste, ¿no? Está diciendo, o sea, ahí vienen los clérigos jóvenes a modificar estas cosas que nosotros con tanto trabajo enseñamos, ¿no? Ese es el tono general de esta crónica del siglo XVIII, decir, bueno, ya es historia.